Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta tarde, en este servicio, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito en esta tarde a que juntos nos alleguemos al Señor para recibir de Él su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el Salmo 97. Vamos a leer este hermoso salmo en esta tarde para la gloria del Señor. Leemos Salmo 97 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y estremecióse. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a él se encorven. Oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén y amén. Les invito a ustedes quienes nos escuchan en esta tarde, donde quiera que se encuentren, en sus hogares o en el lugar donde el Señor los ha puesto para ver este servicio especial, que inclinen sus rostros y pongámonos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos porque podemos invocar tu santo y precioso nombre en esta tarde, Señor, junto a tu pueblo, porque ciertamente no hay distancia, Señor, para cuando alguien quiere entrar en tu presencia, para cuando alguien, Señor, quiere alabar tu nombre. Tú estás, Señor, en aquellos que aman tu nombre y que crean el ambiente en donde tú te manifiestas y tienes compañerismo. Señor, que en esta hora cada uno de los que nos escuchan y nos ven, Señor, puedan en esta hora recibir de tu bendición. Sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida en esta hora, Señor, y que la alabanza y la predicación puedan ser sanidad para los cuerpos y sanidad y liberación para las almas. Que así sea. Ponemos este servicio en tus manos para la gloria de tu nombre. Recibe cada cántico y cada adoración que se ha de entonar en esta hora como un olor grato para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Les invito en esta tarde para que alabemos juntos este precioso himno, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor.
Si ustedes tienen el himnario, está en la página 48. Todos para la gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor con sus hijos. La gloria y la honra sean para el Señor. Todos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina, aleluya, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar, como el insondable mar. Es la gracia salvadora, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, que Jesús al alma da. Es Jesús, es Jesús, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, rojos como el carmesí, en el río del Calvario, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. En Él encontramos esa salvación, ese perdón, pero hay una vía para lograr eso, y es la obediencia. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, y por eso vamos a cantar ese precioso himno en la página 46. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices,
debéis obedecer. Les invito a todos para que cantemos este precioso himno para la gloria del Señor. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén. En la obediencia está la vida.
A continuación, la palabra del Señor. Gloria al Señor, gracias una vez más al Señor por estar delante de esta cámara para llevarles la palabra del Señor, esa palabra viva y eficaz. Y dice la palabra que es más penetrante, ¿verdad? Que toda espada de dos filos. Y yo creo que esa es la palabra que necesita el hombre para que viva, ¿verdad? Eternamente, porque Él dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y cuando estamos hablando de vida, ¿ves? Estamos hablando de vida eterna, porque Dios es eterno, su palabra es eterna, y aquel que recibe su palabra y cree en Él, también, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, Él le da la recompensa, ¿verdad? De su vida también. Le damos gracias al Señor y a ustedes, mi hermano, y amigos, por estar, ¿verdad? De frente de estas cámaras oyendo la palabra del Señor, en la cual nosotros creemos, ¿verdad?, que es la que vive y permanece para siempre, y dice que ella no cae en tierra, sino que hará aquello para cual Dios la envía. Y yo creo que Dios está enviando su palabra en esta hora, ¿verdad?, para que usted crea en el Señor y usted, ¿verdad?, se arrepiente de sus pecados y usted reconozca que necesitamos un Salvador, porque el hombre fue el que pecó y Él quiere reconciliar al hombre consigo mismo a través de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través, ¿verdad?, de ese dolor que Él pasó en la cruz del Calvario, para que usted y yo, ¿verdad?, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, porque nosotros por nosotros mismos no podemos regresar al principio a como era el hombre que Dios hizo a su semejanza. Y a causa del pecado, ¿verdad?, hubo la caída del hombre y hubo la separación del compañerismo con Dios y sus hijos. Pero le damos gracias al Señor porque Él, en su infinita misericordia, su gracia, Él proveyó una salida para el pecado, una salida para la condición lamentable en que el ser humano quedó cuando él desobedeció, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho al principio: no comas de este árbol, porque el día que comas el fruto de este árbol, porque el día que comas del fruto de ese árbol, tú morirás. Pero lamentablemente, pues, hubo la desobediencia en el huerto del Edén, y nosotros, ¿verdad?, todavía el estigma, ¿verdad?, de ese pecado está en nosotros, porque nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que hemos nacido en pecado y necesitamos un Salvador, y Él se ofreció a sí mismo y se vistió de carne para que usted y yo pudiéramos aceptar su sacrificio perfecto, para entonces darnos la vida eterna. Yo creo que es bastante inteligente y sabio pensar en la hora en la cual estamos viviendo, porque nos indica el reloj, nos indican las señales, nos indican tantas cosas que el Señor habló con sus discípulos allá en Mateo 24, cuando Él dijo, ¿verdad?, de las señales que vendrían antes de su venida, las señales que habrían del fin del mundo, y también lo que le iba a pasar a los judíos allá, cuando ellos rechazaron al autor de la vida, rechazaron al pan de vida, rechazaron al que los podía salvar del pecado. Entonces, nosotros debemos pensar hoy en día cómo está la situación en el mundo, cómo está la situación, ¿verdad?, eclesiástica, social, económica y política, porque yo creo que son señales muy visibles y hablan, las señales hablan y nos están diciendo que ya todo está por terminarse, y nosotros debemos tomar entonces la palabra de Dios para
que no caigamos, ¿verdad?, en lo terrible que viene al mundo sencillamente porque ha llegado el fin, y todo lo que tiene principio tiene fin. Y bueno, vamos a llevarle la palabra del Señor, ¿verdad?, para que hablemos con el Señor, para que Él sea el que hable a través de estos medios y le hable a su corazón, para que usted vea que sí necesitamos un Salvador, porque lo que viene sobre esta tierra es terrible. Usted se pone a leer los libros, ¿verdad?, del Apocalipsis Mateo 24, donde el Señor, aquellos discípulos le hicieron aquella pregunta al Señor, y el Señor les habló claro, ¿verdad?, cuáles eran las señales de su venida, cuáles eran las señales de fin del mundo. Y yo creo que la estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo, ¿verdad?, que lamentablemente el mundo, en vez de correr y buscar a un Salvador, está corriendo con sus propias ideas y sus propios programas intelectuales para ver cómo se salva de lo que viene. No hay otro medio, no hay otro camino, sino el Señor Jesucristo. Entonces oremos para que, ¿verdad?, el Señor nos abra pues nuestro entendimiento y su entendimiento y la revelación que Él solamente la puede dar, para que entendamos lo que Él nos quiere decir en esta hora. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, que es la que enriquece, Señor, nuestras vidas. Gracias te damos porque en ella conseguimos, Señor, la salida para el problema del pecado. Y la salida, Señor, es aceptarte a ti como nuestro Salvador. Aceptarte, Señor, como la única vía que tenemos para el escape de lo que se acerca para este pobre mundo lleno de incredulidad y lleno de tanta maldad, Señor. Tú eres la única salida que tenemos para poder librarnos, Señor, de las cosas terribles que vienen sobre esta tierra. Gracias te damos porque tú un día te ofreciste, Señor, como sacrificio perfecto, para que nosotros acudiéramos a ese sacrificio y pudiéramos escapar de la ira que viene sobre esta tierra. Gracias te damos por ese sacrificio. Ahora te pedimos, Señor, que abra nuestros labios, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y abra nuestros sentidos para entender y ver que solamente tú has proveído una salida, Señor, para el pecado, y eres tú mismo cuando te ofreciste, Señor, como sacrificio para perfeccionarnos a nosotros en este mundo lleno de maldad. Es un misterio, pero tú lo hiciste, Señor, porque para ti nada es imposible. Ahora abre las Escrituras y enséñanos, porque tú has prometido que tu Espíritu Santo nos enseñaría en esta hora. Sea así como te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y he titulado, pero el tema, Dios obrando su plan en las dispensaciones o edades, ¿verdad?, desde que cuando comenzó la iglesia ya en Pentecostés. Y queremos pues hablar un poquito sobre esas encrucijadas que son, ¿verdad?, bastante confundibles para mucha gente, o encrucijadas o dispensaciones, o como decir doblar una esquina, porque Dios actúa, ¿verdad?, en las dispensaciones, en los tiempos, en las edades, de diferentes, ¿verdad?, maneras y formas en las cuales Él puede, ¿verdad?, abrir los ojos a sus hijos en el tiempo en el cual Él ha designado para, ¿verdad?, venir y hablar su palabra a través de los profetas y
sabemos que el profeta principal es el espíritu de la profecía, es Cristo mismo usando hombres de carne y hueso para que nosotros podamos ver el plan que Él tiene, el programa que Él tiene y poder entonces creer en el que Él ha enviado para entonces tener vida eterna. Y quiero leerles el capítulo 2 del libro de los Hechos para dar comienzo pues a lo que queremos, ¿verdad?, hablar. La Biblia dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, este murió, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendiga su santa y divina palabra. Vemos aquí, ¿verdad?, un cambio de dispensación. Vemos una encrucijada donde hay algo nuevo que venía para los judíos, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo algo nuevo que ellos no conocían. Hay preguntas, hay expresiones, hay hechos, hay actitudes, hay tantas cosas. Cuando esto vino, que hubieron también preguntas interrogantes. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué están hablando así esta gente? Y son distintas nacionalidades y cada uno, ¿verdad? Cada uno entiende la lengua de otro cuando eran de distintas naciones. Y dice la Biblia que estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y usted ve allí que habían partos, ¿verdad? Medos, lamitas, y habían, ¿verdad?, distintas nacionalidades allí,
cretenses y árabes, y ellos entendían, ¿verdad?, las lenguas uno de cada uno, y estaban ellos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban, porque vamos a entrar, ¿verdad?, como un drama en ese tiempo, en ese lugar, en lo que estaba aconteciendo. Pues no se oía hablar del Señor Jesucristo, ¿verdad? No se oía hablar del Espíritu Santo. Sencillamente se oía hablar del arrepentimiento o del bautismo, ¿verdad?, que Juan, ¿verdad?, traía aquí en la ley. Y por eso estamos hablando de una encrucijada, de un cambio de dispensación. Siempre hay choques religiosos, ¿verdad?, por tantas ideas, por tantos dogmas o creencias, ¿verdad?, que hay. Pero el Señor estaba cumpliendo sencillamente una palabra que Él había prometido, y allí estaba el Señor cumpliendo, ¿verdad?, lo que Él había prometido, que era el Espíritu Santo, para que entonces ellos fueran investidos de poder de lo alto, porque ellos anduvieron con Jesús estando en la carne, y ellos conocían, ¿verdad?, el poder que Dios le había dado a su Hijo, y Él estaba manifestando a Dios, porque el unigénito fue el que declaró al Padre, y el Padre de Jesús, el Espíritu Santo, dice la Biblia, y Él estaba declarando a Él, y Él les dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Por eso estamos hablando de este cambio de dispensación, que es bastante, ¿verdad?, para ellos algo nuevo, algo que no se oía, y ahí vemos muchas cosas, ¿verdad?, como Pablo le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo, ellos no habían oído hablar de eso. Y este discurso, ¿verdad?, que da Pablo aquí, Pedro, cuando le dice, y varones israelitas, y estas palabras, es un nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. ¿Por qué le dijeron como vosotros mismos lo sabéis? Porque Dios en Jesús, ¿verdad?, hizo muchas maravillas, señales delante de ellos, y todavía entonces decían que era Belcebú, los grandes intelectuales, los llamados a entender lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ellos tenían principalmente la religión principal que había ahí, los fariseos, los escribas, los saduceos, eran los llamados para identificar al Mesías por las maravillas, por las señales que identificaban, ¿verdad?, al Señor Jesús como el Hijo nacido de una virgen. Pero qué lamentable es cuando pasan estas cosas que el Señor promete, ¿verdad?, para su pueblo, para su iglesia. Promete todas estas cosas, promete maravillas sobrenaturales, porque soy testigo y mi cuerpo es, ¿verdad?, un aval para que usted entienda que Dios puso su mano en este cuerpo cuando ya estaba casi del otro lado con 2 infartos. Entonces, esas maravillas y esas señales es para que nosotros veamos que sí hay un Dios vivo. Que si usted es capaz de creer en Él, y usted tiene una enfermedad incurable, pues sépalo y entiéndalo, que para Él no hay nada imposible. Solamente, amigo y hermano y hermana, Él demanda una sola cosa: que usted le crea, que usted crea su palabra. Y estos hermanos que se quedaron allá en el aposento alto,
porque eran 500 y se fueron 380, quedaron 120. Esos 120 experimentaron el poder sobrenatural del Espíritu Santo y fueron testigos de lo que el Señor hizo estando en la carne y estando en una forma invisible, como el Espíritu Santo. Ellos sintieron ese poder en sus vidas y fueron testigos oculares y de hechos de que sí había algo en ellos que habían recibido, porque nosotros vemos por las Escrituras que cuando Jacobo y Juan bajaron a la iglesia de la Hermosa y estaba aquel hombre allá pidiendo limosnas en las puertas de la iglesia de la Hermosa, él les pidió una limosnita, danos una limosnita. Pensarían, ¿verdad? Ese hombre pensaría, aquí vienen dos que quizás me pueden dar algo para medio comer. Pero qué maravilloso es cuando usted sabe lo que tiene como cristiano. Usted tiene un poder, si tiene el Espíritu Santo, para beneficiar a su semejante, a su prójimo. Y él les dijo, no tenemos dinero, pero te vamos a dar algo que hemos recibido hace rato. Míganos a los ojos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es lo que la iglesia llamada cristiana es lo que tiene que hacer hoy. Porque estas señales seguirán a los que creen. Pero, ¿por qué no hay señales? Porque hay incredulidad y no le creen a Dios lo que Él ha prometido para su pueblo. Lamentablemente, ¿quiénes son los responsables de llevar la palabra pura a Dios y demostrarle al mundo impío, incrédulo, que si hay un Dios que resucitó entre los muertos y la señal principal de la resurrección es la sanidad divina? Por eso, ¿verdad? Vendrá un día en que Dios va a pedir cuenta de los púlpitos que no predican a un Dios resucitado, a un Dios que fue muerto y resucitó para darnos los beneficios redentivos que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero usted que me está oyendo allí, ¿verdad? Y tiene alguna enfermedad, yo le digo en esta hora, crea y usted verá si está postado en una cama, cómo será levantado, porque Dios no miente. Dios cuando habla, sencillamente Él demanda que usted le crea a Él. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de algo que ellos no conocían, de algo que los sorprendió, y había una promesa en las Escrituras, y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver allá en Joel, en el libro de Joel, lo podemos ver cuando él prometió, ¿verdad?, que había una promesa para esos días en Joel, el capítulo 2:12, comenzando con el verso 12, y dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea. Reuní el pueblo, santificar la reunión. Juntad a los ancianos, congregad los niños a los ancianos, congregad los niños a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoguen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dará a su pueblo. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Dios bendiga su palabra. Hay una promesa que se cumple, y él es una rueda. Aquí se cumple en Pentecostés, y Dios ha prometido que esa misma promesa de Joel se cumplirá en esta hora. Y yo la estoy viendo con estos ojos y oyendo con estos oídos, que esa palabra que se cumplió allá en Pentecostés se ha repetido hoy y está aquí entre nosotros, ¿verdad? Dándole cumplimiento a Dios a su palabra como Él lo prometió. Entonces, ¿qué hacemos? Él le dio cumplimiento a su palabra y ellos encontraron que ellos no habían oído nada de esto,
simplemente los sorprendió, ¿verdad? Y ellos por eso es que hacen esas preguntas, ¿verdad? Hacen esa pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros no habíamos oído esto, de que ustedes están hablando, ¿verdad? Que el Señor él lo dijo, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. ¿A quién? Aquellos a quien ellos crucificaron, lo han hecho Señor y Cristo. Recuerdo, esto no se había oído, esta palabra no se había oído, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, de Cristo el Señor, y este discurso de Pedro, pues lleno del Espíritu Santo, se entregan 3,000 personas. Y viene la pregunta, varones hermanos, con estas palabras que ustedes están hablando, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer si nosotros venimos de un arrepentimiento, verdad? Que predicó Juan, el bautismo del arrepentimiento, pero ustedes están hablando aquí otra cosa. Están hablando que nos arrepintamos, que nos bauticemos de nuevo y que Él nos va a dar el Espíritu Santo si nosotros hacemos eso que ustedes están diciendo. ¿Vio el cambio? Sorprende, ¿verdad? Hay choques religiosos, ¿verdad? De líderes, porque tiene que haber una explicación de lo que está sucediendo, y la explicación fue que Dios prometió, y Él cumplió, y estaban viendo ellos con sus ojos, y eran testigos, ellos, de lo que estaba sucediendo, porque ellos vivieron con la palabra, anduvieron con la palabra, conocieron la palabra hecha carne, y Él les dijo lo que le estaba en el Espíritu ahora, estaba comprobando que lo que Él les había dicho en carne, ahora vino en la forma del Espíritu Santo y está cumpliendo lo que Él les prometió a ellos. Qué bueno. Cuando usted ve estas palabras, cuando Él le dice, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acuérdense lo que dice, tiempos, con ese plural, tiempos de refrigerio. Hermano y hermana y mi hermano, hoy estamos en ese tiempo. Estamos en tiempos de refrigerio. Él lo prometió y su presencia está aquí. Estamos hablando de un cambio de dispensación de la ley a la gracia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre otra dispensación en la cual estamos viviendo, de lo que Él prometió, ¿verdad? En la restauración, ¿verdad? Él prometió que serían restauradas todas las cosas, que Él vendría, ¿verdad? A lo que se comió. Vamos a leer entonces aquí, y lo que leemos ahorita, pero la parte que corresponde, lo que corresponde al día de hoy. En el libro también de Joel vemos como hay, ¿verdad?, una promesa que Dios la está cumpliendo. Cuando Él dice, en el libro de Joel, vamos a ver que buscamos por aquí, en el versículo, capítulo 2, verso 25, dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el bortón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Aquí está hablando de una restitución, de una restauración, que estos animales, ¿verdad?, devoraron ese árbol, pero devoraron el compañerismo, devoraron tantas cosas,
¿verdad? En el concilio de Nicea establecieron que Dios eran tres divinas personas, cuando aquí los apóstoles están hablando Señor y Cristo, ¿verdad? Que ellos habían crucificado, los religiosos crucificaron al dador de la vida. Y no está hablando de tres divinas personas, está hablando de el único Dios hecho carne, como dice Juan 1, que el Verbo se hizo carne. Qué bueno es cuando usted ve la Escritura y ve cómo la Biblia es una continua repetición de hechos que nosotros sabemos que están aconteciendo y que acontecieron en el pasado, hoy también están, ¿verdad?, sucediendo. Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, lo que Dios hizo allá, entonces leemos hoy entonces también, ¿verdad?, de la restauración de lo que Dios ha prometido, de la restauración de todas las cosas, y Dios sabemos que Él ha cumplido lo que ha prometido a través de una escritura que está aquí, ¿verdad? Y la podemos buscar en Malaquías 4:5, donde Él prometió, ¿verdad?, que enviaría, ¿verdad?, un profeta, ¿para qué? Para llevarnos a la fe de los padres. ¿A cuál padre? A los padres apostólicos, a esos hombres que estábamos hablando aquí ahorita en el libro de los Hechos, en Malaquías el capítulo 4, el verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Usted me pregunta, ¿cómo es eso que va a enviar Elías antes del día grande y terrible de Jehová? Ese para que usted vea entonces que hubo una manifestación del espíritu de Elías en otro hombre. Porque estamos hablando de 5 manifestaciones: Elías Tisbita, Eliseo, ¿verdad?, Juan el Bautista, aquí está Malaquías 4:5, y el Elías que va a los judíos a llevar, ¿verdad?, un mensaje allá a los judíos. Y a Dios le gustó ese espíritu, porque ese espíritu no tuvo temores, porque usted ve lo que hizo Elías Tisbita, cómo fue y no le importó si lo mataban o no, pero él le dijo a Acab lo que tenía que decirle. Juan el Bautista también, en su época, ¿verdad?, le dijo Eliseo también, y Juan el Bautista, él no tuvo nada que ver, ¿verdad?, con los grandes eclesiásticos de su época. Él andaba vestido, que le decían, ¿verdad?, quizás le decían loco porque andaba con un cuero ahí de animal puesto, pero cuando él dijo y le preguntaron, ¿quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto. Él no dijo que era Juan el Bautista, sino él se fue a las Escrituras, porque los hombres de Dios son escriturales. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y entonces la raíz está puesta, la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será erradicada. Y nosotros sabemos que esas expresiones, ¿verdad?, fueron tan tremendas que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, porque sencillamente él tenía que decir lo que Dios decía, y le dijo al rey, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Entonces usted ve la característica de estos hombres en su ministerio. Ellos sencillamente se rindieron a Dios, hicieron lo que Dios dijo que tenían que decir, y no les importó si le quitaban la vida, sino que cumplieron lo que Dios había dicho que Dios. Entonces vemos aquí en Malaquías 4:5 que está la última manifestación del espíritu de Elías entre los gentiles. Porque después de esta manifestación de este espíritu en Malaquías 4:5, entonces viene y se va a los judíos y se manifiesta
con Elías y Moisés, y ellos, usted sabe lo que dice Apocalipsis y lo que ellos van a hacer. Entonces, aquí hay una promesa del Señor, que como cristianos tenemos, ¿verdad?, suficiente discernimiento e inteligencia que Dios le ha dado a su pueblo para que identifique a este hombre y sepa que ya estuvo en escena y cumplió el mandato de Dios con todos los hierros, con todo lo que Dios le dio, con todo lo que él fue, cumplió su ministerio. Porque he aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Usted entenderá pues que Juan el Bautista, ¿verdad?, no fue este hombre porque ya no fue el día grande que estaba próximo a suceder, el día grande y terrible de Jehová, sino es hoy el día en que él prometió una restauración y él dijo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción, maldición. Le damos gracias al Señor porque ha sido identificado, y aparte de que ha sido identificado, ha sido verificado por nuestras vidas y por las Escrituras de que este hombre salió de la escena y está próximo a suceder entonces el rapto de la novia, porque ha cumplido su misión, ha traído a un pueblo la fe apostólica en la cual cree, ¿verdad?, que esa fe está aquí ahora mismo, porque lo hemos visto con nuestros ojos y la manifestación del Espíritu nos comprueba que son palabras verificadas y comprobadas por el mismo Espíritu Santo, porque él mismo es el que se da a conocer para vivificar la palabra que él ha hablado para hoy. Él la vivifica y se materializa y usted la ve con sus propios ojos, lo que él ha hablado, como pasó en Isaías 61. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Isaías 9:6 se cumplió cuando él estaba allí y guardó, ¿verdad?, entregó el pergamino, el libro, lo entregó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, mi hermano y mi hermana, se ha cumplido Malaquías 4:5 delante de vosotros, y muchos no lo saben, no lo conocen, como cuando el Señor allá les dijo, Juan, Señor, la verdad, Juan, él vino y ustedes no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque estaban enfrascados en sus dogmas, en sus creencias, en sus programas propios de cada quien, y no vigilaron la promesa que les correspondía a ellos vigilar y tener, no la vieron, porque tampoco los judíos vieron la promesa que Dios les había dado a ellos. Un niño nos es nacido, ¿verdad? Y ese niño era Jehová, Dios vestido de carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y no lo vieron. Hoy, lamentablemente, pues, para mucha gente, Dios ha sido manifestado en carne y está manifestado en carne y no lo ven, porque los judíos hicieron lo mismo. Ellos no vieron a Dios hecho carne, sino que le dijeron, ese es Belcebú. Nosotros lo conocemos, quizás ese hijo de algún soldado, no sabemos quién es. Nosotros sabemos quién es Moisés. ¿Sabe que hoy es igual? Hoy es igual. Hoy todavía es más difícil que lo identifiquen, porque está en hombres y mujeres lavados con la sangre de Jesucristo, quitados los pecados de sus vidas, y Él se está manifestando en carne y hueso en una iglesia, y esa iglesia quiero decirle que está en el globo terráqueo, porque son miembros del cuerpo de Jesucristo,
manifestándolo a Él, porque esa iglesia tiene una identificación. La identificación, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo en ellos, no se glorían ellos, ni se exalzan a sí mismos, sino que le dan la gloria a Dios, porque Dios es el que hace las maravillas, porque el Señor dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras no son mías, son de Él. Hoy es lo mismo. Dios se está manifestando en hombres y mujeres de carne y hueso y no creen, porque yo lo conozco, ese fue un borracho, ese fue esto, ese fue aquello, pero tienen la sangre por inmunda entonces, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, amigos y mi hermano y mi hermana, los hijos de Dios para Él no han hecho nada, porque la sangre de Jesucristo ha limpiado, los ha preordenado, los ha redimido del pecado. Por eso, a Dios hay que creerle lo que Él dice acerca de usted y de mí. Si usted dice que es cristiano, ¿verdad? Y todavía tiene cosas del mundo, pues yo quiero decirle que la Biblia dice que nosotros lo hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo creo esa palabra porque Dios la dijo y nosotros tenemos que ejecutar esa palabra para que entonces el mundo vea que si hay un Cristo resucitado que vive en hombres y mujeres. Para este tiempo, y quiero decirle que son pocos, no son muchos, porque el Señor dijo manada pequeña. Entonces no son grandes cantidades, sino son manada pequeña. Pregunto, ¿se identifica usted con esa manada pequeña? Quiera Dios si en esta hora, ¿verdad?, usted pueda verdaderamente identificarse, ¿verdad?, con esa manada pequeña que Dios tiene para esta hora, que se manifestará a través de ellos, y Dios lo que necesita es uno para Él hacer algo. ¿Y sabe cuál es el que necesita Él? A Cristo en usted, para que Él pueda manifestar su persona, su poder al mundo incrédulo, porque eso es lo que está pasando. Porque la fe de Noé condenó el mundo en el cual él estaba. ¿Por qué lo condenó? Porque él le creyó a Dios. Y todos tenían que creerle, porque si ese hombre creyó a Dios y su generación fueron 8, salva 8 personas nada más de una población quizás que estaba igual como la que está hoy. Por eso las cosas de Dios son misteriosas. Las cosas de Dios no las cree todo el mundo, porque son sencillitas, porque son, ¿verdad?, de una forma tan humilde que la gente dice, no, ahí no está Dios. Eso fue lo que pasó con el diablo cuando llevaban al Señor en la cruz y le jalaban las barbas y le pegaban por la cabeza. El diablo pensaría, ese no es hijo de Dios, un hijo de Dios no se deja hacer eso. Pero él obtuvo una victoria con esa disposición de ser humilde delante de Dios, porque como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Se identifica usted, mi hermano y mi hermana y amigo, con ese remanente o con esas pocas personas que están recibiendo hoy la verdad de Dios? Recuerde, la verdad de Dios escandaliza. La verdad de Dios, ¿verdad?, hace pensar al hombre cosas que no son. La verdad de Dios, usted tiene enemigos por creerle a Dios y su palabra, porque eso fue lo que pasó en las Escrituras. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Usted no va a tener muchos amigos, lo van a despreciar porque
el Señor Jesús le pasó la misma situación cuando Él se declaró Hijo de Dios, cuando Él declaró las verdades que tenía que declarar a los incrédulos y aquellos que grandes religiosos en su día, sencillamente Él no se las reveló a ninguno de ellos. Se reveló a aquellos a quien Él iba a buscar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes? A las prostitutas, a los ladrones, a los endemoniados, a los que estaban poseídos por demonios. Él se les declaró: yo soy ese Mesías que ustedes están esperando. Pero a los grandes religiosos no les dijo nada. Sencillamente los dejó que siguieran por sus caminos, porque ahí no había representación de Dios en sus vidas. Entonces, estamos hablando de una restauración que está aconteciendo hoy. ¿Y qué es restauración? Volverlo, ¿verdad?, a su forma original o a su dueño original. ¿Qué pasó? Entonces, hoy se está hablando de lo mismo que pasó en el libro de los Hechos. Hubo una encrucijada, hubo un cruce de esquinas que muchos no la vieron y siguieron derecho y no vieron dónde fue que cruzó el Señor para seguir sus pasos. Por eso estamos hablando que la Biblia es una continua repetición de hechos que son claros y están claros en las Escrituras, pero el mundo religioso no lo ve porque ellos tienen un programa hecho en sus corazones o en sus mentes, en la cual no es el programa de Dios, porque el programa de Dios es exigente, el programa de Dios es fuerte y todos no entran por ese programa de Dios porque es una exigencia muy estricta la que Dios exige para este tiempo y esta edad. Es igual como Jezabel allá, ¿verdad? Acá se buscó una mujer que no tenía por qué buscársela porque esa mujer era idólatra. Y ella era enemigo de los judíos. Ella despreciaba a los judíos, a pesar de que su esposo era. Pero ¿qué pasó? La doctrina de los judíos era muy, muy, muy fuerte para que ella la aceptara, porque ella era una idólatra. Pero queriendo o no queriendo ella, Elías era su profeta, porque era el profeta que Dios había colocado allí para su época y para esa generación. Y ese hombre, ¿verdad?, no le creyeron el mensaje que Dios había dado. Hoy es igual. Dios ha traído un mensaje de restauración, ¿verdad?, para restaurar al hombre en su condición caída, para establecerlo y pararlo firme en la palabra, como hizo con el hombre al principio, ese hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza. Hoy no aceptan esa restauración porque tienen un programa muy diferente al que Dios tiene. Pero el hombre puede tener muchos programas, ¿verdad?, y muchos planes, pero Dios mira, es su palabra. Y Él ha proveído un programa para hoy, para que usted se levante de su condición caída como religioso y venga a la palabra de Dios y se levante con Él. ¿Cuál es? Y lo hemos dicho varias veces y lo repetimos, ¿verdad? Porque esto va a salir un día a relucir, ¿verdad?, en su mente, en su conciencia. Yo oí esas palabras y no creí. ¿Cuál es el programa de Dios hoy? Él tiene un ministerio. Él tiene hombres y mujeres que se han rendido en sus manos para perfección de la iglesia. ¿Cómo es eso que
¿Un ministerio de hombres va a llevar a perfección una iglesia? Sí, son hombres y mujeres que se han rendido a Dios y sencillamente Dios les toma sus labios, Dios le toma su ser para él hablar y decir las cosas ocultas que están aquí en las Escrituras, pero que están veladas. Y es para aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es para aquel, no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Entonces estamos parados. ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿Sabe usted dónde está parado? ¿Sabe usted la doctrina que cree? ¿Sabe usted si está en la Biblia? ¿O es algo que Dios rechaza lo que usted está creyendo? Porque la Biblia habla de doctrina de demonios. Entonces vamos a verificar y vamos a buscar por las Escrituras qué es lo que creo yo. ¿Una doctrina de demonio o una doctrina que el Señor Jesucristo vino y trajo para salvar mi alma? Pues eso es hora de que nos miremos en el espejo y veamos si estamos ciertos en lo que estamos creyendo o estoy engañado de alguna doctrina falsa, porque la Biblia me habla de una vid verdadera y una vid falsa. Y como hemos hablado, ambas tienen un nacimiento en alguna parte y conocemos eso, donde tuvo el nacimiento la vid verdadera y donde tuvo nacimiento también la vid falsa. Entonces, para que usted y yo nos identifiquemos, ¿verdad? Y nos miremos en el espejo de la palabra y veamos si nuestra doctrina está correcta según las Escrituras o estoy siendo yo engañado y quiero seguir engañado conociendo la verdad de lo que Dios nos está mostrando. Pues yo creo que es hora de que usted haga un examen y yo también, de ver qué es lo que estoy creyendo. Dios me les bendiga, Dios me los guarde y que el Señor, ¿verdad?, abrir su corazón para que seamos sinceros y honestos y nos miremos en el espejo de la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido dicha. Señor, abre los corazones de aquellos que están dispuestos, Señor, a recibir tu verdad, porque ella es la que nos va a libertar de toda cosa mentirosa. Y conociendo la verdad sencillamente, Señor, te creemos cuando tu palabra nos ha hablado la verdad. Y te pedimos también, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están enfermos, Señor, que tú puedas llegarte a ellos y que la fe sea aumentada para creer, Señor, que tú has venido, Señor, para deshacer las obras del diablo. Y te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, si hay alguien allí, Señor, a través de estas cámaras, oyendo y viendo, Señor, que tengas misericordia y que ellos vean que tú eres un Cristo resucitado a través de la sanidad que tú puedes darles a ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas, para tu gloria, para tu honra, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.